al libro de Éxodo, capítulo 13, versículo número 17 al versículo 22. Éxodo capítulo 13, versículo 17 al versículo 22. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Bendito sea el Señor. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, utilizó a Moisés su siervo, y él fue a declararle a Faraón en Egipto el mensaje de Dios, que era este: dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me adore y me sirva en el desierto. Realmente Faraón no quiso entender, se rebeló y se puso caprichoso a esa palabra y no quiso dejar ir al pueblo. Entonces Dios tuvo que tratar con Faraón con 10 señales, con 10 milagros poderosos, que cuenta la palabra de Dios, cómo Dios mostró su poder ante Faraón para convertirle el agua en sangre, para surgir ranas, para surgir piojos, para matar sus primogénitos. 10 milagros hizo Dios para que el corazón de Faraón se conmoviera, se convenciera de que el Dios Todopoderoso estaba tratando con él y que el Dios Todopoderoso estaba en favor de aquel pueblo de Israel, de más de 500,000 personas, hombres de a pie, sin contar niños ni mujeres. Dios estaba a favor de ellos, y Dios quería que el pueblo de Israel saliera de Egipto, porque Israel estaba cautivo, era esclavo de Egipto, y ahí estaban oprimidos. En Egipto estaban atribulados, atormentados. Diariamente ellos trabajaban de sol a sol, sin ganar algo, porque los egipcios los tenían subyugados. Pero el clamor, dice la Biblia, el clamor del pueblo de Israel subió delante de la presencia de Dios. Y Dios se propuso liberar a su pueblo. Y utilizó a su siervo Moisés para que por conducto de él el pueblo saliera de esa esclavitud. Y dice la Escritura que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Dios lo encaminó por el camino del desierto. Y lo metió por el camino del desierto. Porque ciertamente si Dios lo hubiera llevado por un camino más corto, se hubieran encontrado, dice la Biblia, con los ejércitos de los filisteos. Y el pueblo de Israel venía de la esclavitud, no venía de la guerra. El pueblo de Israel no estaba preparado para enfrentar al enemigo. El pueblo de Israel no traía las armas suficientes como para lidiar con sus enemigos y vencerlos.
Entonces Dios dice que tuvo que llevarlos por el desierto. Y los metió al desierto. Y la Escritura nos enseña que no fue poco tiempo que estuvo Israel en el desierto. Fueron 40 años que estuvieron caminando de día y de noche por el desierto. Y el desierto ciertamente era largo, penoso y difícil. Sin embargo, a través de la Escritura nos damos cuenta que en medio del desierto el pueblo de Israel caminaba y caminaba victoriosamente, porque el desierto ciertamente es difícil, pero para el pueblo de Israel significaba gozo. Alabanza a nuestro Dios. El Salmo 105 y versículo 43 dice la Escritura que a pesar de las vicisitudes, a pesar de los problemas en el desierto, el pueblo de Israel tenía gozo en sus corazones, porque tenía un Dios todopoderoso que estaba con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa el desierto? El desierto significa soledad. En el desierto no hay vegetación. En el desierto no hay nada más que arenas candentes y sol abrasador en todo el día. En el desierto hay soledad. No hay más gente. No hay más personas con quien hablar, con quien platicar, con quien relacionarse. El desierto es difícil porque hay soledad. En segundo lugar, en un desierto hay fatiga. Muchas personas que han penetrado al desierto para tratar de descubrir diferentes cosas en esos lugares, han encontrado que solamente en el desierto hay cansancio. Caminar y caminar y caminar produce fatiga, deshidratación, problemas en el cuerpo, llagas en los pies, problemas mentales, porque la fatiga, el cansancio produce un estrés tremendo en la vida de una persona. Y así iba el pueblo de Israel en medio del desierto. Posiblemente experimentaban fatiga en ellos. Tercero, en el desierto se encuentra escasez. En el desierto no hay frutas, no hay vegetales, no hay nada que comer. Es difícil la situación en un desierto. Cuando una persona lleva agua, en el desierto se le termina. Cuando lleva un poco de comida, en el desierto se le termina. Y muchos han muerto, han quedado postrados en un desierto, porque no hay alimentos, no hay a dónde recurrir, no hay a dónde comprar, no hay a dónde suplirse de alimentos. Es un problema serio con el aspecto de la alimentación. Hay escasez, y cuando hay escasez en un desierto, hay desconfianza, hay temor, penetra el miedo, y uno dice: aquí voy a morir. Tengo un día, 2 días, 3 días, 5 días, 6, 7 días y no he comido. Y es difícil, porque donde no hay alimentación, las personas se ponen a pensar muy seriamente. En cuarto lugar, el desierto significa disciplina. Dice la Biblia que Dios permitió penetrar e hizo llevar al pueblo de Israel por el desierto para mostrarles pruebas, para mostrarles orden, para mostrarles disciplina. Aquel pueblo venía indisciplinado porque venía de un pueblo como Egipto, que era idólatra, un pueblo que tenía costumbres raras y diferentes. Por 430 años Israel estuvo bajo las costumbres egipcias, y los israelitas, los que habían nacido ahí, los que por generaciones habían estado ahí, habían sido enseñados las costumbres, el lenguaje, los modismos, las formas de los egipcios. Y así venían ellos todos contaminados, y salieron contaminados hacia el desierto donde Dios los llevaba. Entonces Dios tenía que disciplinarlos.
Lo más feo y lo más terrible que llevaban los israelitas en sus corazones era la rebeldía. Muchas veces se rebelaron contra Dios. En la rebeldía ellos pecaban. En la rebeldía ellos se apartaban de Dios. Se separaban del Señor. Olvidaban a Dios, quien los había sacado de Egipto, quien les había abierto el mar rojo, quien les había dado promesas. Lo olvidaban por causa de que eran rebeldes. Entonces Dios los metió al desierto para enseñarles orden, para enseñarles disciplina, para enseñarles educación, porque ellos venían dificultosamente hechos a la forma egipcia. Muchos de ellos querían volverse a Egipto, a comer las comidas simples de Egipto. Ellos querían regresar a Egipto, no importaba si los ponían a trabajar, y no valoraban todas las promesas que el Dios de los cielos les había dado. El desierto era difícil, pero quiero decirles algo importante. La palabra del Señor nos dice que a pesar de que el pueblo de Israel iba en el desierto, ellos no iban solos. Jehová había prometido que estaría con su pueblo y que ellos estarían en la presencia de Dios. Éxodo capítulo 13 y versículo número 21. Dice la Escritura que Dios estaba con ellos. Aunque ellos no miraban a Dios, aunque ellos no tocaban a Dios, pero Dios les había dado la promesa: yo estaré con vosotros. Y dice la Escritura que la presencia del Señor salió con ellos de Egipto y los llevó hacia una tierra prometida, y en el transcurso de su caminar por el desierto, Dios no los dejó, Dios no los desamparó, Dios no los abandonó. No, Señor, Dios estaba con ellos como poderoso gigante. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, dice la Escritura que Dios iba con ellos en una sombra. En una sombra, Dios permitió una gran sombra para cubrir al pueblo de Israel. Por eso el Salmo 91 y versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará seguro bajo su sombra. Sea el nombre del Señor glorificado. Dios estaba en medio de la sombra e iba con ellos para ayudarlos y guiarlos. Salmo el 105 y versículo 39. Esa nube los protegía de peligros y esa nube los guiaba donde ellos deberían de ir caminando. Otra cosa importante, Dios dice que iba en medio de una columna de fuego. Por las noches Dios les guiaba porque ellos caminaban de día y también caminaban de noche, pero Dios los guiaba en una columna de fuego. Y cuando ellos miraban esa columna de fuego, ahí se tenían que dirigir, porque Dios los estaba guiando en medio de la noche por el camino donde tenían que ir. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. En tercer lugar, ahí donde no había alimentos, Dios les dio comida. Dice la palabra de Dios que Dios les dio pan y Dios les dio carne. Los israelitas lloraron, los israelitas clamaron delante de Moisés y le reclamaron a Moisés y le dijeron: Moisés, nos han sacado para matarnos de hambre aquí en este desierto. La incredulidad en sus corazones los llevó a hablar de esta manera delante de Dios, y dice que Jehová escuchó la murmuración del pueblo, de los líderes del pueblo también, y que ellos decían: nos vamos a morir de hambre en este lugar. Pero Dios dice que les dio pan, al cual ellos llamaron el maná, que caía del cielo todas las mañanas, y ellos salían con sus canastos a recoger el pan que iban a comer durante el día. Alabanza al Señor. Pero no solamente pan, sino también Dios les dio carne. En el libro de Números, capítulo número 11, ahí está el relato
cómo Dios les dio carne. Y la Biblia dice que les dio carne para comer durante un mes. Y Dios dijo, comerán tanta carne que yo les daré en el desierto, que les va a salir la carne hasta por las narices. Oiga, amigo y hermano que me está escuchando, cuando Dios da en abundancia. Cuando Dios da, Él provee, y lo hace con alegría, lo hace con amor, lo hace con una bendición tan grande que nosotros nos quedamos admirados. Cómo Dios bendice a todo aquel que cree en Él, que confía en Él, que espera en Él. Porque la Biblia dice, espera en Jehová y Él hará. Bendito sea Dios, les dio pan y les dio carne. Pero una cosa importantísima en el desierto es el líquido vital, es el agua. Una persona puede durar muchos días sin comer alimentos, pero no dura muchos días sin beber agua. Dicen que nosotros los humanos debemos de tomar agua por lo menos 8 vasos al día. 8 vasos de agua diarios. Porque nuestro cuerpo tiene mucha agua y nuestros órganos vitales internos necesitan suplirse de agua. Y el pueblo de Israel en el desierto no tenía agua. Era difícil conseguir agua en ese desierto. Y clamaron a Dios. Y otra vez hablaron con Moisés. Ya se nos ha escaseado agua. No tenemos agua. El Salmo 105 y el libro de Números capítulo 20, del versículo 7 al versículo 8, dice la Escritura que Dios le habló a Moisés y le dijo, háblale a tu hermano Aarón. Y ustedes mirarán así por un lado a una roca, a una peña que ustedes están viendo. Y Jehová le dijo, Jehová está ahí. Entonces lo que ustedes deben de hacer, le dijo a Moisés y a Aarón, el sacerdote, ustedes deben de hablarle a esa peña que está ahí. Háblenle a esa peña y díganle a esa peña que les dé agua. Qué maravilloso milagro el que Dios hizo una vez más para bendecir a su pueblo Israel. Yo quiero acentuar esto en esta hora. Dios dijo, hablen a la peña. Es lo que todo humano debe de hacer delante de Dios. Hablar con Dios es un mayor privilegio. Hablar con Dios es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Cuando hablamos con Dios, Dios escucha. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Cuando nosotros callamos es porque nosotros queremos. A veces nos sentimos autosuficientes. A veces creemos que nosotros lo podemos hacer todo, en todo aspecto. A veces nosotros confiamos más en el maestro, en el doctor, en las personas que ayudan, en el consejero, en el psicólogo, en el psiquiatra, etcétera. En la persona que está dirigiendo las empresas de alimentos y en fin. Pero no debemos de confiar tanto en todo ese montón de gente. Debemos de aprender a hablar con Dios. ¡Habla con Dios! Porque si hablamos con Dios con sinceridad, con necesidad, hablamos con Dios con devoción, con respeto, hablamos con Dios creyendo que Él existe y que Él hace las cosas mejores que nosotros, ciertamente Dios escuchará a todo aquel que eleva su clamor delante de Él. Hablad a la peña, dijo Dios. Y Moisés y Aarón se encaminaron a esa roca. Y no solamente le hablaron, sino dice la Biblia que Moisés tomó su vara. Y dice que golpeó esa roca. Golpeó esa roca. Y cuando ellos vieron, esa roca se abre. De esa roca fluye un manantial de agua en el desierto.
Jamás nunca habían visto tal cosa. Y de ahí no surgió un pequeño chorro de agua. Eran muchísimos, cientos y miles de familias en medio de Israel que necesitaban llenar sus cántaros, que necesitaban llenarse de agua. Fue un río enorme de agua, porque cuando Dios da ríos en abundancia y no acaban y no terminan, porque Dios es grande y todopoderoso, y lo que Él hace, lo hace bien y perfecto. Sea el nombre del Señor glorificado. Dios le dio agua en medio del desierto. Y en quinto lugar, dice la Biblia que el vestido de los israelitas no se desgastó. El vestido de los israelitas no se desgastó. No era exactamente el material de la tela de sus vestidos, de sus túnicas. No era exactamente el material de los cintos con que agarraban esas túnicas. No. Sino que era la protección divina, la bendición de Dios, la ayuda de Dios en favor de ellos. ¿De dónde iban a sacar tanta piel? ¿De dónde iban a sacar tantas telas para poder hacerse vestidos nuevos? No, Dios es el que ayuda y el que preserva a su pueblo en muchas cosas. Y dice la Biblia que Dios preservó aún el vestido de los israelitas, de tal manera que sus vestidos durante 40 años no se envejecieron. Pero no solamente los vestidos, también sus sandalias, también su calzado, dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo número 8 y versículo número 4. También su calzado no se desgastó. Los que tenían sandalias no se desgastaron, no se echaron a perder, no se rompieron. Salieron con esas sandalias de Egipto, atravesaron todo el desierto caminando durante 40 años, entraron a la tierra prometida y sus zapatos estaban buenos todavía. Bendito sea Dios para siempre. A veces nosotros tenemos tanto temor y le damos tanta idolatría a las cosas materiales que tenemos. Pero yo quiero decirles, si ponemos nuestra vista y nuestro corazón en Dios, Dios sabe preservar aún las cosas materiales que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la experiencia del pueblo de Israel en el desierto fue una experiencia fantástica. Y Dios les hizo penetrar en todas esas experiencias, para que años más adelante ellos se pudieran recordar que quien los bendijo y los ayudó en un desierto candente fue su mano poderosa, que no los dejó y no los abandonó, que estaba con ellos y que suplió todas las cosas en abundancia, porque la promesa de Dios se cumplió cuando Él dijo: yo estaré con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, nosotros también en este tiempo a veces pasamos por un desierto, y el desierto significa para nosotros algo agobiante, pesado y difícil de pasar. A veces a nuestra vida vienen experiencias como en un desierto. Penetramos y empezamos a caminar como en nuestro desierto, y a veces no queremos comprender esas pruebas y necesidades que nosotros llegamos a tener. Y sentimos como que estamos viviendo en un desierto. Pero hay experiencias que también nosotros podemos darle gracias a Dios porque atravesamos por un desierto. Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario bíblico, el Espíritu Santo nos habló y nos dijo a muchos de los que estábamos estudiando la palabra de Dios ahí, que en nuestra vida personal, en nuestro ministerio, aún en nuestros hogares que más adelante íbamos a forjar, íbamos a atravesar un desierto por muchos años, pero que después del desierto de muchos años, el Señor nos iba a meter a la tierra prometida,
e íbamos a disfrutar de nuestra tierra prometida con las abundancias que Dios tiene en una tierra de promesa. Y Dios en su misericordia ha cumplido su palabra, porque nos ha hecho más que vencedores por medio de Jesucristo que nos ha amado. Así que no importa la experiencia de estar en el desierto, hermano y amigo, si usted entra a un desierto y empieza a caminar, espere en Dios, que Dios es el que obra a favor suyo. En primer lugar, Cristo Jesús prometió su presencia en medio de nosotros. En Mateo 28:20 dice: yo estoy con vosotros todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días. También el Mesías prometido, el Cristo de gloria, el Hijo del Dios viviente, cuando estuvo aquí en la tierra, prometió y dijo: yo estoy con vosotros. No dijo estaré, no dijo estuve, sino yo estoy con vosotros. Eso quiere decir permanezco con ustedes todos los días. Así que no importa si viene el desierto, si viene la fatiga, si viene la disciplina, la soledad, si viene la escasez, muchas veces hay alguien que está con nosotros. Si somos hijos de Él está con nosotros todos los días. Véalo a través de los ojos de fe y diga: el Señor no me ha abandonado, el Señor ha prometido que está conmigo. En segundo lugar, dice la Biblia que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Juan capítulo 16 y versículo 13 dice que el Espíritu Santo nos guiará. Como Dios el Padre guió a su pueblo a través de una nube y el fuego, así también en este tiempo a los verdaderos hijos de Dios el Espíritu Santo los guía. Estoy hablando de los verdaderos hijos de Dios, no los pseudo cristianos, no a los impíos, no a aquellos caídos que le voltean la espalda a Dios, no. El Espíritu Santo está con su verdadero pueblo. ¿Cuál es el verdadero pueblo? El que tiene a Jesús en su corazón, el que camina con Jesús, el que es discípulo del Señor Jesucristo, el que ama a Jesucristo, el que obedece a Jesucristo, el que camina en el Evangelio del Señor Jesús. Todo aquel que siente devoción por el Señor Jesús, que siente respeto hacia el Señor Jesús, que le gusta caminar en las cosas de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son los que dan el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Los que no andan en pecado son los verdaderos hijos de Dios. Los que vencen el mundo, los que se oponen y resisten a Satanás y los vencen por la fe en Jesucristo y por medio de su palabra, son los verdaderos hijos de Dios, porque los hijos de Dios están armados con las armas de Dios para enfrentarse a cualquier enemigo de Satanás y los vence, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. El Señor ha prometido que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros, porque Él nos iba a guiar. Hermano y hermana, permita que el Espíritu Santo le guíe. El Espíritu Santo no lo va a guiar a las cosas mundanales, a las cosas pecaminosas, a vivir en desorden. El Espíritu Santo no lo va a guiar para vivir en desobediencia. El Espíritu Santo no lo va a llevar para hacer lo incorrecto delante de Dios. No. El Espíritu Santo va a glorificar a Jesús en su corazón para que usted siempre haga la voluntad de Dios. Yo quiero estar bajo la guianza del Espíritu Santo. Usted también lo necesita. Usted necesita estar bajo la guianza del Espíritu Santo. Número 3. Muchos cristianos hoy mueren de hambre. Mueren de hambre espiritual. Y porque no aprenden a comer de las cosas de Dios, están débiles. No tienen fuerza espiritual. Están bajo el temor. Están bajo
la opresión. Muchas veces le dan lugar al enemigo, por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. No tienen ánimo. Mucho pueblo de Dios, porque no han aprendido a comer o no se les da de comer la verdadera palabra de Dios. No han comido. Y el que no ha comido está débil. Deje de comer usted unos cuantos días. No va a tener el deseo ni de caminar ni de levantarse de la cama, menos de ir a trabajar. Usted necesita del alimento diario, de un buen desayuno para empezar el día. Hay muchas personas que se van a trabajar con un café nada más, o con un café y un pedazo de pan, y vienen comiendo hasta las 3, 4 de la tarde. Eso no es bueno. Van a ser buenos candidatos para ir al doctor. La vida diaria se necesita tomar un buen desayuno, comenzar el día con un buen desayuno, pero hay muchos que no quieren comer y por eso están débiles. Cuando hablo de las cosas espirituales de Dios fortalecen la vida. Nos ayudan a caminar desde la mañana hasta la tarde con confianza en Dios, en el poder de la bendición de Dios. Aprenda usted a comer de las cosas de Dios y usted estará fuerte, vigoroso y saludable en su vida espiritual. Hermano y amigo que estás viéndome en esta oportunidad, si no te están dando buena comida, busca donde te den la buena comida. Y si estás descuidado y no quieres comer de las cosas del Señor, apresúrate a poner atención, a participar del mensaje de la palabra de Dios, a participar de la Santa Biblia. Apresúrate a llenar tu vida de las cosas de Dios, porque las cosas de Dios te van a fortificar en tu vida y en tu fe. Comida. Necesitamos comida, necesitamos comer. ¿Y sabe qué? La palabra bendita de Dios es la comida que hoy el alma necesita. La palabra bendita de Dios es la comida que nosotros necesitamos leer y escudriñar. Escudriñe la palabra de Dios. Aprenda a comer solo. Saque tiempo durante el día o en la nochecita. Saque el tiempo para tomar su Biblia y leerla con atención, escudriñándola, leyéndola con amor, con gozo, con devoción, con necesidad. Porque cuando usted lea la Biblia, Dios está hablando con usted. Segundo lugar, venga al templo a escuchar la palabra de Dios a través de los mensajeros de Dios. Nosotros estamos bajo la inspiración del Señor y no hablamos bajo nuestra propia cuenta. No queremos hablar por nuestra propia inspiración ni por nuestra propia mentalidad, sino bajo la instrucción del Espíritu Santo y de su santa palabra. Nosotros estamos de rodillas en oración antes de venir a traer el mensaje de la palabra de Dios. Y Dios quiere darle a usted la palabra de Dios para que usted la oiga, porque luego la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando usted escucha el mensaje con atención, muchas frases, partículas, porciones del mensaje se van quedando en su corazón, se van grabando en su corazón, se van grabando en su mente y usted no las olvida, porque de la abundancia del corazón también puede hablar su boca. Aleluya. Gloria a Dios. Venga al templo, a la casa del Señor, a escuchar el mensaje que Dios quiere darle. No el mensaje que usted quiera oír, sino el mensaje que Dios quiera darle. Usted confíe y crea que Dios va a utilizar al instrumento humano para darle el mensaje que usted necesita escuchar.
Usted necesita comer de la palabra de Dios. Y cuando su vida se llene de la palabra de Dios, usted estará feliz. Porque cuando uno come, uno está contento, uno está alegre. Hasta uno dice, véngase conmigo a comerse estos taquitos o estas tortillitas que estamos comiendo. Véngase conmigo, porque uno está contento. Y cuando usted coma de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le dé de comer lo que Él tiene, ¿sabe qué? Usted estará feliz y le dará gracias a Dios por su salvación, por la gracia que ha derramado en su vida, por la bendición que el Señor le da diariamente. Usted estará contento y no estará preocupado porque habrá comido de las cosas de Dios. Número 4, el agua. Así como el pueblo de Israel necesitaba agua en el desierto, así necesitas agua en tu desierto. Cuando estás preocupado, atribulado, a veces atormentado por alguna necesidad o problema en tu vida, quieres resolver esas cosas bebiendo licor, tomando cosas incorrectas, alejándote y yendo a disfrutar con tus amigos de las cosas mundanas. Algunos dicen, lo que necesito es vacaciones, y te vas de vacaciones y regresas más cansado que otra cosa. El doctor dice, lo que necesitas es reposo. Y te vas a reposar allí en tu sofá, en tu sala, prendes la televisión para ver algunos programas. Y cuando te das cuenta, no tienes reposo, no tienes solaz ni sosiego. Hay algo que te falta, pero no lo descubres. Necesitas tomar algo. Algún otro te dirá, mira, toma vitamina, algún tipo de vitamina o multivitaminas. Eso es lo que necesitas. Y te tomas las multivitaminas. Y te tomas algunas bebidas que te aconsejan por ahí, porque esas, dice, te van a dar fuerza. Pero te das cuenta que todas esas bebidas y esas multivitaminas no te dan tanta fuerza y permanece siempre igual. Hay una pregunta en tu vida siempre: ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy abrumado? ¿Por qué me siento así como acorralado o acorralada? ¿Sabes qué? Lo que necesitas es beber agua. Porque estás viviendo un desierto difícil. Te estás deshidratando espiritualmente. Necesitas beber agua. Jesucristo dijo en el libro de San Juan capítulo 7 y versículo 37, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Jesús se levantó y dijo, Juan 7:37, el que tenga sed, que venga a mí y beba. De cierto os digo, que ríos de agua viva correrán en su vientre, si es que tú crees. Y esa es la palabra de Dios. Jesucristo tiene el agua dispuesta, ríos, océanos de agua, mucha agua para darte de beber, para que tú seas satisfecho por su presencia y su gracia en tu vida. Una mujer pecadora se acercó a Jesucristo y le dijo, dame de esa agua que tú tienes, para que yo no venga a sacar de este pozo al cual vengo a sacar agua. Y el Señor Jesucristo le dijo, toda la verdad. Y la verdad de Jesucristo para la vida de esta mujer pecadora era como el agua que ella necesitaba. Y ella dice que se sintió feliz porque hubo alguien que le dijo la verdad. Y la verdad era el agua que ella necesitaba beber. Y se fue corriendo hacia su pueblo y le fue a gritar a toda la gente,
vengan a la entrada del pueblo, porque hay un hombre que me dijo la verdad. Tú necesitas esa agua de Jesucristo. Y si la bebes en tu vida, el Señor te va a dar la verdad de su palabra preciosa. Y tú vas a beber del agua del Señor Jesús y vas a estar satisfecho, descansado, contento y bendecido, porque el agua del Señor refresca nuestra alma. Y número 5, Dios es nuestro proveedor en medio de nuestro desierto. Muchas veces decimos, pero ¿quién me dará alimentos? ¿Quién me dará trabajo? ¿Quién me dará esto? ¿Quién me dará el otro? Necesito pagar los biles de casa, necesito pagar el apartamento, necesito dinero para esto y esto. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando entras en el afán, a veces no consigues nada. Aunque luches por aquí, luches por allá y luches por otro lado, las cosas no te resultan. El brujo no te puede ayudar. El espiritista no te puede ayudar. Es una mentira satánica buscar al brujo, las brujas, la hechicería y la brujería para prosperar. Eso no es de Dios, eso es diabólico. Lo que necesitamos es buscar al verdadero Cristo de gloria, porque Él prometió que si lo buscamos, Él sería nuestro proveedor. Por eso en el Antiguo Testamento a Jehová se le llama Jehová Rafa, porque Jehová es nuestro proveedor. El libro de Filipenses capítulo 4, verso 18 al verso 19, dice la Biblia, nos enseña la Biblia en el versículo 18, que de lo poquito que tengamos, o de lo mucho que tengamos, nosotros aprendamos a dar. Si tenemos un poquito, demos de ese poquito a las necesidades de otros, cumpliendo nuestros deberes en la iglesia, dando para la obra de Dios. Entonces el verso 19 de Filipenses capítulo 4 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Dice en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es nuestra garantía en los cielos y es nuestra garantía aquí en la tierra. Por causa de Él, nosotros podemos ser bendecidos y suplidos en abundancia en las cosas que necesitamos. En medio de nuestro desierto, aprende a confiar en el Señor, porque el Señor es nuestro proveedor. Aleluya. Aleluya. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en esta hora. Que el Señor te guarde y que el Señor sea el que obre en tu vida poderosamente.